Sobre la cuenta, el abogado secretario de la comisión dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un correo del gabinete de la Subsecretaría de Agricultura, por medio del cual informan que el señor subsecretario, don Alan Espinosa Ortiz, se encuentra en el extranjero en comisión de servicio, cumpliendo una misión oficial en el marco del Encuentro Ministerial de Agricultura de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. En razón de lo anterior, envía sus excusas por no poder asistir a la sesión del día de hoy. En segundo lugar, también un oficio del Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, por medio del cual adjunta el decreto exento número 291 de 2025 de la Subsecretaría de Agricultura, que autorizó a la Comisión del Servicio al Extranjero para 25 funcionarias y funcionarios del SAC, el detalle de los gastos asociados y el convenio BID, Programa de Innovación y Fortalecimiento Institucional para la Seguridad Alimentaria, en el cual participaron. También un oficio del Gabinete de la Subsecretaría de Hacienda, por medio del cual informa sobre la solicitud de la Comisión en orden a suspender la restricción del uso de la leña en Machalí mientras no se apoyen las medidas para el recambio de dispositivos, en que manifiesta que tomó conocimiento y habiendo analizado su contenido, indica que dicha solicitud le compete analizarla al Ministerio del Medio Ambiente. Luego un oficio del Gabinete del Subsecretario del Medio Ambiente, por medio del cual se refieren a la consulta sobre los proyectos de aerogeneradores emplazados en la comuna de Los Muermos y Frutillar, y también en la faena ampliación Centro Crucero, señalando que es el Servicio de Evaluación Ambiental el órgano competente para informar respecto de la evaluación ambiental de proyectos, el estado de su tramitación y las medidas de compensación, mitigación y reparación asociadas, por lo que señala que remitirá dicha solicitud a este servicio sin perjuicio de acompañar en su respuesta una serie de antecedentes que estima relevantes que sean conocidos por la Comisión. Luego un oficio de la directora ejecutiva del Instituto Forestal Infor, por medio del cual remite información en cumplimiento de lo dispuesto en la glosa presupuestaria 01 del programa 02 de la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2025, correspondiente al primer trimestre de este año. También una carta, copia de una carta, del presidente de la Asociación Gremial de Agricultores Unidos de Chile, don Camilo Guzmán, dirigida al subdirector nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, por medio del cual solicita formalmente su colaboración en la difusión de la nueva ley apícola recientemente promulgada. Un correo también del gerente de la Asociación de Canalistas del Laja, don Juan Pablo Yerzún, por medio del cual adjunta una carta y agradece la oportunidad de haber podido presentar sus problemáticas ante la Comisión, e informa que dichos temas ya fueron resueltos por parte de la Contraloría General de la República y la Comisión Nacional de Riego luego de la sesión en la que se encontraron presentes. Un correo del Gabinete del Ministro de Agricultura, por medio del cual excusa la asistencia del ministro don Esteban Valenzuela Mantrec, puesto que en el día de hoy tiene programado un viaje a Temuco a fin de revisar temas asociados a la región. Asimismo, informa que el ministro se encontrará la próxima semana en la región del Biobío y la subsiguiente en Roma, por lo que se excusa desde ya, sin perjuicio de que podrá ser citado subsecretario en su calidad de subrogante. Y por último, una comunicación firmada por las diputadas Lorena Avellán y Carolina Marzán, por medio de la cual informan que han acordado un pareo para la sesión del día de hoy de la Comisión de Agricultura. Eso es todo, presidente. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Sobre otros temas se ofrece la palabra. Diputado Felipe Camaño tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, en esta comisión quiero plantear un reclamo que nos llegó por parte de un vecino de la comuna de Ranquil, en la región de Ñuble, muy preocupado por la poca claridad que hoy se tiene sobre los protocolos que está ejerciendo el SAC ante la anemia equina. Denuncia que hace unos días fue manifestada por un testigo de cómo funcionarios del SAC junto a carabineros se llevaron un caballo a un corral cercano, le dieron muerte en el lecho del río Itata y lo enterraron en el mismo lugar. Hay fotografías que dan cuenta del hecho y esto está despertando gran preocupación por parte de los criadores que han despertado gran preocupación, ¿verdad? Ya que, como decía anteriormente, no hay claridad sobre los protocolos que se están llevando a cabo ante la anemia equina, ni tampoco existen subsidios que ayuden a los dueños de los animales enfermos. Hay que recordar que hace unos años, presidente, vimos esto en virus aviares y vimos cómo los criadores de gallinas preferían tener los animales enfermos antes de denunciar esta situación, dado los prejuicios económicos también que lamentablemente les ocasionaba, ¿verdad?, por las pérdidas de dinero, y tampoco había alguna ayuda para prevenir esta situación. Así que con las noticias que hemos tenido,
Lamentablemente nos han llegado no solamente este caso, sino que otros. E incluso hemos visto procedimientos errados por parte del SAC, donde se han dado muerte a animales sanos. Esto fue en la comuna de Lota, en la región de Biobío. Por lo mismo solicito a la comisión que oficiemos al SAC para solicitar información respecto a los protocolos del servicio ante la anemia equina y la forma en la cual se está manejando esta enfermedad en los animales. Al mismo tiempo, oficiar al Ministerio de Agricultura para solicitar subsidios a los criadores y que de esta manera tengamos certezas de que la gente denunciará la presencia de animales enfermos y así evitemos que muchos no lo hagan por miedo a tener pérdidas económicas. Presidente, he dicho. Muchas gracias. Sí, efectivamente, por lo menos en los distintos medios de comunicación he visto la difusión que se ha hecho respecto de esta situación. Usted desea que se oficie al Ministerio de Agricultura y también al SAC. Sin perjuicio de que don Rodrigo, a lo mejor si tiene alguna información nos puede ilustrar, pero ¿habría acuerdo para oficiar en ese sentido? Después lo vamos a dejar a don Rodrigo si tiene algún tipo de información. Sobre otros temas, se ofrece la palabra. Don René Alinco y doña Paula Labra en ese orden. Paula, Ya. Adelante, diputado Alinco. ya, gracias. Bueno, yo primero quiero agradecer, presidente, su presencia en Aysén, en la reunión de la comisión. Sé que no es fácil. Bueno, yo entiendo también la inasistencia de los otros integrantes de la comisión, porque tiempo también es dinero, digamos, que tiene que salir prácticamente del bolsillo de los diputados. Yo, aprovechando esa circunstancia, yo oficiaría, como lo dije hace tiempo atrás, a la mesa, especialmente al presidente, para que revierta esta situación, porque si no va a costar mucho de que comisiones como la nuestra y otras comisiones, por supuesto, se puedan reunir fuera de Valparaíso. Recordar de que se ha estimado por parte no sé de quién, de que los gastos, cuando una comisión sale a regiones, corren por parte del diputado o la diputada. Y si bien es cierto puede salir de los gastos operativos, pero todos tenemos prácticamente destinados ya nuestros gastos operativos, entonces esa situación antes no se daba. Lo otro, bueno, pero de todas maneras creo que la reunión se realizó con una asistencia buena, diría yo, no lo suficiente, pero buena. Ahí lo podrá corroborar el presidente después. Lo que sí yo quería solicitar, presidente, por su intermedio, se tomaron algunos acuerdos. Y, bueno, en la mañana me llamaban algunos dirigentes. ¿Qué pasaba con los acuerdos? Si es que se iban a... Yo le dije, no, espérate que se realice la sesión. Entonces eso requiere un tiempo para preparar, enviar la correspondencia necesaria, todos los acuerdos, para que, no sé más o menos cuánto se hará, será la vuelta distrital, o porque no creo que estén ahora, pero por lo menos si es posible para la vuelta de la distrital tener los acuerdos y algunos compromisos que se adquirieron y que se votaron en la comisión. De todas maneras, también los campesinos que he hablado con ellos estaban bastante agradecidos de su presencia y de su tiempo que se dio, porque duró bastante rato, como 4 horas, la sesión. Todos hablaron, o casi todos hablaron. Sí que están agradecidos los campesinos que la comisión se haya constituido y esperan que los compromisos se cumplan y ojalá nos vaya bien con los diferentes oficios que se van a enviar. Eso. Gracias, gracias, diputado Alinco. Respecto de ese tema, ¿habría acuerdo para enviar este oficio a fin de que se dieran las facilidades para que diputados pudiesen viajar a zonas que no son las propias y que la Cámara pudiese financiar este traslado? Esta es una situación que se da particularmente para las zonas más extremas, donde la región no tiene 4 parlamentarios, porque es distinto sesionar
la región de la Araucanía o en el Maule, donde hay más de 4 parlamentarios y eso eventualmente no podría dificultar la sesión considerando de que los parlamentarios están en esa misma región. Pero esto se da particularmente en el caso de Coyhaique o Magallanes o Arica Parinacota, donde la cantidad de parlamentarios es más reducida y eso dificulta la traslado de comisiones para allá. Habría acuerdo para enviar un oficio a la mesa de la Cámara a fin de que reestudien esta posibilidad para efecto de que las regiones donde hay menos parlamentarios, que son las más extremas, no tengan la dificultad de que las comisiones puedan trasladarse a sesionar a aquellos lugares. Ya, y respecto de la sesión misma, ya lo tenía considerado como para dar un resumen de esto. Lo pensaba hacer al final, pero ya que el diputado Alinco hizo referencia, quisiera en primer lugar agradecer la insistencia del diputado Alinco de sesionar en Coyhaique. Personalmente no pensé que la situación agrícola y en la que viven el campesinado en Coyhaique era tan compleja como la que me tocó escuchar y conocer. No tan solo la situación de la lana que el diputado Alinco había manifestado acá, sino que hay un problema muy grave con la presencia de jabalíes que atacan el ganado y se lo comen, así de sencillo. Una cosa que a uno le llama la atención, pero es una situación que existe. La presencia en el verano, en la primavera, verano y parte del otoño de plagas de chaqueta amarilla que atacan todo lo que encuentran. El sobreavalúo de los predios rurales que está golpeando muy fuertemente en el arriendo principalmente de predios fiscales. El arriendo de predios fiscales es un 8% del avalúo del mismo. Por lo tanto, muchos agricultores, campesinos que arrendaban esos predios fiscales para pastoreo de animales, hoy día sencillamente no lo están haciendo. Eso genera dos efectos. Uno, menos recaudación fiscal, porque ya el predio sencillamente no lo arrenda nadie. Y en segundo lugar, muchos de estos predios son colindantes con Argentina. Y eso genera a que al no estar arrendados por agricultores y campesinos chilenos, los agricultores o gauchos argentinos pasan el límite y traen su ganado a pastorear en las praderas chilenas, que genera eventualmente una situación de riesgo sanitario y en segundo lugar también un tema de soberanía. Estamos entregando sencillamente territorio para ese tema. Entonces, sé que, ¿no es cierto?, se estaba tratando de bajar el porcentaje que se aplica para los arriendos, pero un trámite muy larguísimo. Se tomó el acuerdo para hacer los oficios en ese momento, pero aquí estamos atacando permanentemente las consecuencias de lo que es el reavalúo de los predios rurales. No atacamos la causa, que es este exceso de reavalúo, sino que empezamos a atacar las consecuencias. Para que la gente no quede fuera de los beneficios de INDAP, le aumentamos, ¿no es cierto?, el monto del beneficio, digamos, o a la que corresponde para que queden incorporados al beneficio. Tratamos de atacar el tema de las contribuciones. Por otro lado, ahora se está viendo el tema de los arriendos. Entonces, creo que hoy día aún más reviste importancia poder ver esta situación con el Servicio de Impuesto Interno para que este exceso de avalúo de los predios rurales no siga golpeando a una serie de actividades. Entre otras cosas, se nos pidió que agilizáramos los proyectos que hoy día están en el Senado, del CIGES, que está en el Senado, que fue aprobado en esta Cámara y que está ya paralizado, y el tema de vigiato, que también está en el Senado, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Por una situación de quórum en algún momento no pudimos tomar el acuerdo y después cuando se quiso tomar, por una situación que no voy a analizar ahora, la transmisión en directo que se estaba haciendo de la sesión se cayó y no quedó consignado, digamos, en video ese acuerdo.
Entonces, corresponde que podamos ahora ratificar ese acuerdo que se había tomado ahí a fin de pedirle al gobierno que le dé urgencia tanto al proyecto de SIGES como el tema de abigeato que ya se aprobó en nuestra Cámara y que hoy día está en el Senado. Entonces, eh, teniendo presente eso, pediría el acuerdo de la comisión en este momento para oficiar al gobierno, en este caso, tanto al, a la SECPRES, ¿no es cierto?, que lleva este tema, como al Ministerio de Agricultura, a fin de que se tomara la decisión de darle urgencia a esos proyectos que están en el Senado. ¿Habría acuerdo para ello? No sé si se me va algo más, diputado Alinco. No, creo que van a ir saliendo. Esperar enviar los oficios, ¿no? Después Correcto. haremos acuerdo. Diputada Laura había solicitado la palabra. Muchas gracias, presidente. En esta comisión, en la sesión del 14 de abril, estuvimos junto al subdirector del SAG, aprovecho de saludarlo, donde estuvimos conversando sobre la preocupación que manifestamos varios diputados de esta comisión respecto a la resolución 243, a lo que tiene relación con el avisaje de la aplicación de plaguicidas con 48 horas de anticipación. Esto quedó en evidencia, que es una preocupación de muchos agricultores. Incluso el diputado Andrés Longton me pidió que lo manifestara también, porque se lo han planteado diputados de su región. Y en ese sentido, siendo ese el contexto, yo oficié al SAG consultando respecto a los acuerdos que fueron tomados acá, que se iba a modificar esto del avisaje a las 48 horas, en particular dentro de la resolución. Recibí una respuesta, que fue el ordinario número 1777, el 8 de mayo, donde se manifestaba que esto fue trabajado en su momento con una comisión público-privada que asesora a la Dirección Nacional del SAG, y que estas comisiones se iban a extender para poder hacer una modificación a la resolución 243 en el tenor de lo que se acordó en esta comisión, con un plazo que señala acá. Lo voy a leer literal: se prevé presentar una modificación a la resolución 243 durante el primer semestre de 2025, específicamente en el mes de junio. Entonces, le quería solicitar, presidente, si sabemos que la comisión no estaba citada para esto, pero si el subdirector nos podría adelantar en qué está esto, dado que estamos en los plazos que se nos informaron, y si fuese necesario en la próxima sesión de la comisión, ponerlo en tabla para verlo en particular. Muchas gracias, presidente. Sí, gracias, diputada Laura. Entiendo que don Rodrigo trae información respecto a ese tema y en la exposición que va a realizar nos podrá ilustrar respecto de esa situación en forma detallada. ¿Se ofrece la palabra? Bueno, pasamos a la orden del día. Entonces, la sesión tiene por objeto tratar los siguientes temas. En primero, ¿cierto?, pronunciarse sobre la renuncia del presidente de la comisión, y en segundo, para que se refiera al listado de pesticidas que eventualmente podrían dañar a la apicultura. Sabemos, ya que se encuentra presente, su director del Servicio Agrícola y Ganadero, don Rodrigo Sotomayor. Muchas gracias, don Rodrigo, por estar presente, y la jefa del Departamento de Regulación y Control de Insumos del SAC, señora Bárbara Recabarren. Muchas gracias, señora Bárbara. Pasamos al primer punto, entonces. Votar inmediatamente. ¿La renuncia? La renuncia, sí. Sí. ¿Ah? No, pues sí. Yo se dio cuenta de la renuncia. Así es. Reglamentariamente corresponde que la comisión se pronuncie sobre la renuncia que el presidente presentó en la última sesión ordinaria. Y entonces voy a proceder ahí tomando la votación de cada uno sobre esta renuncia, en el sentido si la aprueban o la rechazan. Diputado Alinco. Diputado Bugueño. Rechazo. Diputado Coloma. Presidente, yo quiero agradecer la labor del presidente de la comisión. Creo que ha sido un muy buen presidente y le agradezco eso, presidente. Nosotros tenemos un acuerdo en nuestro sector, por lo tanto voto a favor, pero agradeciéndole profundamente el trabajo desarrollado al diputado Rafa. Muchas gracias, diputado. Gracias, diputado. Diputado Jürgensen.
A favor, presidente. Gracias, diputado. Diputada Laura. Efectivamente, quiero reiterar lo que dice el diputado Coloma. Nuestro presidente hasta el día de hoy lo ha hecho muy bien, así que felicitarlo por su gestión transversal y bastante eficiente para la comisión y la agricultura en nuestro país. Pero tenemos un acuerdo y por eso voy a aprobar su renuncia. Gracias, diputada. Diputado Moreno. A favor. Gracias. Diputada Nullado. Diputado Camaño. Quiero argumentar, señor secretario, felicitar la gestión de el presidente actual de la comisión. Me parece que ha liderado de muy buena manera, de manera transversal, el debate y por lo mismo yo rechazo. Gracias, diputado. Presidente, solo me falta su voto interno. A favor. Entonces tenemos 5 votos a favor, 3 en contra y una abstención. Queda aprobada la renuncia del presidente. Muchas gracias. Solo añadir que corresponde reglamentariamente que la próxima sesión ordinaria que celebre la comisión, esto es después de la semana distrital, corresponde elegir al nuevo presidente o presidenta de la comisión. Muchas gracias. Doy la gracia desde ya, digamos. De todas maneras voy a seguir presidiendo hasta que se realice la nueva elección. Agradecer el aporte de cada uno de los miembros de esta comisión. Efectivamente, ¿no es cierto?, hay un compromiso que se asumió en su momento respecto de este tema. Agradecer a quienes se abstuvieron o rechazaron la renuncia. Pero bueno, así es la situación, así es la vida. Así es que no, gracias por toda la colaboración de cada uno de los miembros de esta comisión. Si bien es cierto, pueden haber habido temas de dificultad, pero siempre ha existido, por lo menos de parte de este presidente, la buena disposición a poder solucionar los problemas de la mejor manera. Así que vamos a seguir contribuyendo como un miembro más de la comisión. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al segundo tema, para que se refieran al listado de pesticidas que eventualmente podría dañar a la apicultura. Ya señalábamos a nuestros invitados, además del tema, ¿no es cierto?, ha surgido lo que ha señalado la diputada Paula Laura y también lo que llevó a través de la cuenta, que es, ¿no es cierto?, una petición del Agricultores Unidos, en este caso don Camilo Guzmán, donde se señala sobre la difusión de la ley apícola a fin de que no cometamos ninguna infracción, ningún problema. Diputado, don Rodrigo Sotomayor, subdirector, adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Aprovecho de saludar a todos los diputados y diputadas, agradecer la invitación y reiterar igualmente, perdón que me suba al carro, felicitarlo por vuestro ejercicio en la presidencia de esta comisión, que es la más importante para nosotros, sin duda. Así las cosas. Vamos a presentar, lo enviamos por correo. Es muy extensa la presentación y preferimos no hacer economía en esto. Tal vez yo pase más rápido, pero luego lo pueden revisar. Son adecuaciones generales a la normativa de plaguicidas en el marco del artículo 12 de la ley, que hace relación con las restricciones que tienen que hacerse a los plaguicidas. La ley apícola es muy grande en varios componentes y solo el artículo 12 hace alusión a los plaguicidas. En ese contexto vamos a dar respuesta a la pregunta que se ha planteado. Básicamente están allí todas las normas y reglamentos que han debido generarse para el plan de adecuación y de adaptación en este proceso desde que se emana esta ley de la República, una nueva ley denominada de promoción, protección y fomento de la actividad apícola, y coloquialmente todos les decimos ley apícola. Y entonces hay reglamentos que ya fueron tramitados y tomados razón,
y normas técnicas que son estas que hemos generado nosotros también mandatados por la misma ley. Dentro de este ámbito me voy a referir particularmente a dos, que uno de ellos nace una obligación para los apicultores, que si bien es cierto ya estaba, pero ahora muy en particular se obliga a que cada uno de ellos esté permanentemente registrado en el CIPEC. CIPEC es el Sistema de Información Pecuario del SAC, y con ello ese apicultor, sobre todo aquellos que ejercen la actividad de la transhumancia, avisen dónde están, tengan un lugar, un domicilio conocido en el mapa, para que aparezcan en este directorio, forma coloquial de señalarlo, que es la plataforma que a propósito de la norma el SAC ha implementado, y allí viene este primer avisaje, mucho antes de la 243. Los agricultores tienen que ir a ese directorio y consultar quiénes son los apicultores que están 1.000 metros, 2.000 metros y hasta 3.000 metros a la redonda. Lo explicaremos en detalle. Y la segunda norma técnica, que es la que nos va a permitir responder la principal pregunta por la cual se nos invita, para referirnos al listado de plaguicidas que eventualmente podrían dañar a la apicultura. Se establece una norma técnica de clasificación ecotoxicológica, que es una norma nueva, antes no existía. Nosotros teníamos una norma de clasificación toxicológica dirigida al ser humano y venía desde el año 2002-2003. Y hablaba, y es lo clásico que las personas referidas y relacionadas con los plaguicidas hablan de la banda de color. Color verde, azul, amarillo y rojo es el reflejo de esa clasificación toxicológica. Con esta nueva norma nace una clasificación ecotoxicológica solo basado en el potencial daño que pudieran tener las abejas. Bueno, ahí está el mandato de la ley, donde señala que el SAC podrá regular, restringir o prohibir fabricación, importación, exportación y aplicación de plaguicidas, para lo cual deberá considerar aspectos técnicos. Lo voy a pasar rápido. Este párrafo entrega la facultad, no es una parte de la norma de avisaje, está ya por lo tanto contenido en la ley, y en el caso de la aplicación de plaguicidas de uso agrícola se deberá dar estricto cumplimiento a las indicaciones contenidas en la etiqueta. Para nosotros este es un elemento que lo hemos tenido mucho antes de varias leyes, incluso la ley de responsabilidad extendida del productor, la ley REP. Nosotros ya generábamos un aporte a través de las etiquetas. Lo que está en la etiqueta es norma, es parte integrante de la resolución que la autoriza, y el incumplimiento de las instrucciones de una etiqueta, el SAC lo sanciona. Y por lo tanto, si tenemos hoy día 5.400 actividades de fiscalización en el marco de los plaguicidas desde Arica a Punta Arenas, cualquier incumplimiento de las instrucciones en la etiqueta deriva en una acta de denuncia de citación, un proceso sancionatorio y deriva en una multa. De ahí la importancia de que a partir de la ley apícola se tienen que generar modificaciones al 100% de las etiquetas, que es un proceso que nos ha consumido bastante tiempo, a la industria química que hace las presentaciones y a nosotros que las autorizamos. Esto obviamente son obligaciones que los usuarios de los plaguicidas deben cumplir sin desmedro de lo que ya está establecido por otra autoridad regulatoria, como es el MinSal, a través de los decretos número 5 y número 158. La ley señala que es obligatorio dar aviso de la aplicación aérea o terrestre de los plaguicidas de uso agrícola cuando el etiquetado así lo indique,
y que representan una toxicidad para las abejas en la forma y oportunidad que el SAC establezca. ¿Cómo se establece? A través de esta norma técnica. Se debe dar aviso a los apicultores que se encuentran dentro del área de influencia de la aplicación, de acuerdo a las disposiciones sobre aplicación aérea y terrestre, y se establecerá una norma técnica la que señalará el distanciamiento mínimo entre aquella y los apicultores sin perjuicio de otras normas vigentes. Otras normas son el decreto 5 y el decreto 158. Y dichas disposiciones sobre la aplicación de plaguicidas deberán considerar la forma y oportunidad. Debe considerar a lo menos 48 horas. Así quedó consagrado en la ley. Y obviamente el SAC siempre tiene las atribuciones, pero lo vuelve a señalar este artículo de la ley. Se podrá establecer restricciones al uso que sean tóxicos para las abejas, de aviso obligatorio durante el periodo de los cultivos, o áreas y que presenten floraciones melíferas. Las personas que contravengan lo dispuesto obviamente deberán indemnizar a los apicultores, y eso también quedó consignado en la ley. Bueno, la norma técnica, que es la resolución exenta 7068 del año 2024, es una norma técnica que elaboramos en conjunto todos los organismos del Ministerio de Agricultura que estábamos involucrados. Participaron desde el SAC las dos divisiones técnicas con competencia en la materia, el área agrícola y el área pecuaria. Durante el año 2023 se realizaron diversas actividades para que todos los grupos de interés pudieran opinar. Aquí hubo una participación muy activa de gremios, organizaciones de agricultores, de apicultores. Bueno, la norma técnica tomó en consideraciones y varias definiciones como la deriva, la definición de un parámetro de dosis letal para el 50% de una población, que es el término técnico que normalmente ocupamos para esto, en base a alguna ingesta oral o de contacto para la definición de la ecotoxicidad de las abejas. Y se tomaron varias medidas de protección en las abejas, como son el avisaje y las restricciones que están indicadas en la etiqueta. Entonces generamos esta resolución 7068 y aparecen las definiciones que están allí consignadas en este cuerpo normativo. ¿Qué es un área de aplicación? ¿Cuál es el aviso de aplicación? ¿Qué es lo que es la deriva? La dosis letal o el DL50 y la zona de influencia. Estos son elementos importantes que se tienen que considerar, que técnicamente tienen que entrar al dominio, al acervo de las personas en la actividad agrícola, los apicultores, los agricultores, todos. Bueno, se estableció una clasificación ecotoxicológica. En este sentido, Chile tiene un rol muy importante porque es uno de los primeros países en generar una normativa que protege las abejas. Hay una norma que tomamos en consideración que está presente en la legislación canadiense, pero explícitamente una norma para la apicultura no está, y solo la tiene ahora Chile. Es un honor. Bueno, las vías de exposición y por donde pudiera penetrar algún plaguicida a las abejas están sumamente descritas, pero básicamente es contaminación, la cual puede venir de deriva o puede derechamente aplicarse plaguicidas con una colmena cerca o incluso dentro del campo. La deriva es una definición y aparece allí consignada que desplazamiento de las partículas de plaguicidas generadas durante o poco después de la aplicación. Y claro, se ve en efecto la nube que se genera cuando se vaporizan estas microgotas. La aplicación aérea por lejos es la que más deriva genera. Aparece obviamente las definiciones de nuestro principal elemento de protección, que es la abeja, el apiario, el colmenar. Voy a pasarlo muy rápido, perdón, me interesa optimizar el tiempo para la discusión. Como decía, se tomaron algunas consideraciones de algunos cuerpos normativos,
Canadá, Nueva Zelanda, Argentina, Estados Unidos, se establece y se adopta la norma que EPA, el organismo medioambiental de los Estados Unidos, tenía definido como un umbral de afectación de las abejas, que es una concentración letal o dosis letal que puede eliminar al 50% de la población objeto del estudio, con un umbral de 11 microgramos de ese ingrediente activo o de ese producto por cada abeja. No existe la obligación de indicar en la etiqueta ningún elemento de precaución para todos los que tengan una dosis letal por sobre este umbral. Nueva Zelanda tenía un umbral sobre 25 donde señalaba no es peligroso. Canadá tenía un margen de protección un poco mejor, pero siempre en torno al nivel 11, de forma tal que mayor a 10,99 ya era un valor aceptable. Y todos en general, también estas mismas normas hablaban de 2 microgramos como una situación muy tóxica. Estos niveles son bajísimos, son ultra bajos, y son los que se tomaron en consideración para la adoptación, la implementación y adopción en base a estos de la normativa chilena, es la que está proyectada en la pantalla. Entonces, los plaguicidas muy tóxicos para las abejas son todos aquellos que tengan menor o igual a 2 microgramos por abeja, moderadamente tóxicos los que tienen entre 2 y 11, ligeramente tóxico, que es una situación bastante intermedia, entre 11 y 100, y luego sobre 100 virtualmente no tóxico. Todos aquellos que son muy tóxicos para las abejas obviamente fueron los primeros en priorizarse en la adecuación de las etiquetas. De acuerdo a los plaguicidas que están presentes en Chile, todos aquellos que eran muy tóxicos para las abejas estaban presentes en una cantidad de 211 productos comerciales, moderadamente tóxicos 55 y ligeramente tóxicos, virtualmente no tóxicos, 1150. Las restricciones de uso y frases de advertencia son una adecuación que igualmente la norma exige. Nosotros ya veníamos con una norma para que los plaguicidas salgan, nosotros autorizamos la etiqueta, y con la ley apícola tuvimos que generar una modificación de la norma de autorización de las etiquetas, incorporando frases de advertencia que antes obviamente no estaban. Entonces empiezan a aparecer estas frases. Para plaguicidas clasificados como moderadamente tóxico o tóxico para abejas se deberá indicar el siguiente pictograma. Y aparece el pictograma de la abejita, que son fundamentales. Una etiqueta de plaguicidas abajo tiene una banda, y sobre la banda están los pictogramas. Esto está pensado en aquella población que o tiene dificultades para leer, o derechamente en su comienzo no sabían leer. Hoy día esas personas no pueden manipular plaguicidas de acuerdo a la norma del Ministerio de Salud, pero facilitamos la adecuación colocando un nuevo pictograma. Aparecen las frases de advertencia: muy tóxico para abejas, moderadamente tóxico para abejas, ligeramente tóxico, según corresponda, y todos estos tuvieron que generar adecuaciones. Esto lo voy a pasar rápido. Y el pictograma, por lo tanto, tiene que aparecer en todos aquellos que tienen esta clasificación: muy tóxico para abejas o moderadamente tóxico, y los otros no necesariamente no la tienen que tener. Y aquellos que, por lo tanto, están sujetos al avisaje son los primeros dos. Aparece la abejita en la etiqueta, tiene que dar avisaje. Si no aparece, felicidad completa, no hay que hacerlo. En los plazos para la adecuación de las etiquetas, este es un elemento muy importante que lo discutimos con la industria y la industria que comercializa los plaguicidas. Había un grupo grande de productos que ya tenían algunas frases de advertencia y originalmente la norma
daba un plazo muy reducido de 3 meses y se modificó para que estuvieran en 6 meses. Ese plazo ya se cumplió y favorablemente todos los plaguicidas que estaban en esa condición ya están en proceso, salvo uno que vamos a mostrarlo. Y lo hemos señalado en otras ocasiones, pero bien vale la pena reiterarlo. Nosotros tenemos una clasificación en el área del registro asociado a la serie. Es una redundancia, las abejas son insectos. Por lo tanto, todos los insecticidas tienen un daño hacia las abejas. Pueden tener menos, o algunos incluso ser inocuos, pero en líneas generales los insectos son afectados por los insecticidas. Es una redundancia, pero entonces la serie 1000 que está proyectada es la que tiene mayor sensibilidad sobre las abejas. La serie 2000, que son fungicidas y bactericidas, pudieran tenerlo si acaso hay algún elemento que técnicamente, científicamente haya probado que tiene afectación. Y normalmente las mismas empresas hacen grandes esfuerzos para que no aparezca esta situación y eligen ingredientes que no afectan a las abejas. ¿En qué etapa estamos? Y tratamos de que fuera lo más evidente posible. Todos los plaguicidas muy tóxicos para las abejas ingresaron sus solicitudes hasta el día 25 de abril, están en proceso de revisión y ya están cubiertos el 100% de esos productos. La serie 1000, que señalaba que pudiera tener una mayor probabilidad de afectación sobre las abejas, tienen su ingreso, su solicitud de adecuación proyectada hasta el día 25 de julio, proyectada por la misma norma que dice cuánto es el plazo. Las series 2000, 3000 y 4000 van a ir siguiendo en esa misma línea. Las más urgentes fueron atendidas con la mayor celeridad, tanto por las empresas registrantes como por nosotros. Las empresas obviamente tenían el mayor interés en el cumplimiento de la norma. Decía que de los plaguicidas muy tóxicos, de estas solicitudes, el 100% ya ingresaron, el 66% ya está finalizado, hay un plaguicida suspendido, ese plaguicida no se comercializa y se suspendió porque esa empresa titular de ese plaguicida no presentó ningún antecedente y simplemente se suspendió su registro. Correrán los plazos hasta que ese titular pueda presentar algún antecedente o derechamente ya lo vamos a cancelar y no estará disponible. Y eso es resorte netamente del peso de la prueba que recae en el titular. Las otras clasificaciones han ingresado 110 solicitudes y finalizadas 43. En la determinación de la zona de influencia, y aquí se generó esta norma técnica que se aprueba con los criterios para la determinación de la zona de influencia y disposiciones sobre avisaje, y ahí aparece este criterio de 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros, según sea, de forma tal que las aplicaciones terrestres no tienen que dar avisaje si el plaguicida es virtualmente no tóxico, ligeramente tóxico, y tendrán que dar aviso a los apicultores que estén 1000 metros a la redonda si ese plaguicida es moderadamente tóxico o 2000 metros a la redonda si ese plaguicida es muy tóxico. Esta información los agricultores la van a obtener directamente de las etiquetas. Si la aplicación es aérea, dado que la aplicación aérea tiene mayor dispersión, tiene mayor deriva, entonces las restricciones son mayores. Nuevamente, si plaguicida es virtualmente no tóxico, un plaguicida muy amigable con el medio ambiente, no tiene que dar avisaje. Ligeramente tóxico tampoco, pero si es moderadamente tóxico, tiene que avisar a los que están 2000 metros a la redonda o 3000 metros a la redonda para los muy tóxicos. Para efectos de aplicaciones de mezcla, se debe actuar en concordancia al más
tóxico de ellos. Y para aquellas áreas de aplicación con dimensiones menores a media hectárea, la zona de influencia podrá corresponder a un círculo proyectado desde el centro. El dibujo, el área de aplicación es la zona de influencia. Entonces, se aplica en el cuadrado del centro y en el hipotético caso que sea un plaguicida que obliga a avisar solamente a los que están 1000 metros a la redonda, la lógica es consultar el directorio, lo coloquial, la plataforma web del Servicio Agrícola y Ganadero, que va a colocar a disposición todas las coordenadas y puntos de contacto de los apicultores que están en esa área. Y el agricultor tendrá que darle aviso. El que avisa no traiciona, que es una bonita frase para poder corresponder el espíritu de la norma. El agricultor avisa al apicultor y el apicultor tiene dos opciones: las protege sacándolas, las protege bloqueando las piqueras. El que avisa no traiciona, y por lo tanto, si se da por avisado, el apicultor ya es el que asume el riesgo. 1000 metros, si son 2000 metros, obviamente el cuadrado se agranda, pero es la zona de aplicación. Formas y oportunidades del aviso de estas aplicaciones. Bueno, las personas naturales o jurídicas, o privadas, propietarias, arrendatarias, a cualquier título, que tengan que ocupar este plaguicida de forma terrestre o aérea, deberán dar aviso al menos 48 horas antes de efectuarla, directamente a los apicultores registrados en el Sistema de Información Pecuaria, SIPEC. Directorio. 48 horas antes, consulto el directorio y me entrega la información. El SAC no le va a dar el aviso. Es el agricultor que tiene que dar el aviso. Así quedó configurado el día 1 y cuando se estaba discutiendo la norma también fue elemento de discusión, sin perjuicio de lo que ya está consignado en el decreto 5 y en el decreto 158 del Ministerio de Salud. ¿Cuáles son los elementos? Fecha y hora de la aplicación, la identificación del predio, tipo de aplicación, si es aérea o terrestre, qué plaguicida es el que va a ocupar. Todo esto está en la etiqueta. Puede perfectamente simplificarlo, mandarle un mensaje, tomarle una foto, buscar la forma para que ese apicultor, con la mayor información posible, tome la decisión. Si va a aplicar un herbicida y el apicultor decide quedarse allí, con toda seguridad no le va a pasar nada a las abejas, pero tiene que darle aviso. Ahora, si la etiqueta finalmente dice no aparece la obligación de avisaje, no tiene que darle aviso. Por eso es muy bueno esta simplificación. De las casi 1600 productos autorizados, solo un universo acotado de ellos son los que tienen que avisar. Sigo. El aviso debe ser entregado por cualquier medio verificable: correo electrónico, documento físico, mensaje de texto, al número de contacto registrado por los apicultores, de acuerdo a lo que está en el SIPEC. Asimismo, dicho aviso debe ser entregado a la oficina del SAC. Esto estaba en la norma, no la 243, estaba en la norma de antes. Tengo que dejarlo súper claro. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, de nuevo, a cualquier título, tienen que dar aviso a las personas que están registrados en este SIPEC apícola y generar esta consulta virtual disponible en la página web o de manera telefónica. Siempre está la opción de ir a las oficinas. Y obviamente no exime de ninguna daño de cualquier título donde se ubiquen las plantaciones, cultivos o áreas a tratar con el plaguicida en la obligación del avisaje. Y el servicio podrá verificar el aviso. Este es en el ámbito de la fiscalización. Hecha la norma
no, permítame decir, no se hace la trampa, se hace el cómo se fiscaliza. El SAC podrá requerir esos registros de avisaje cuando corresponda y es el medio de prueba que siempre va a constar. Los periodos del avisaje, la clasificación ecotoxicológica del plaguicida es la que define cuándo comienza el avisaje. Y aquí lo importante es que esto comienza el próximo 25 de enero del año 2026. Solo para los plaguicidas muy tóxicos. ¿Por qué? Porque son los primeros que adecuaron la etiqueta. Entonces, al adecuar la etiqueta, la lanzan al mercado y el agricultor que va a utilizar ese plaguicida, desde el 25 de enero en adelante ya empieza a dar aviso a los apicultores. Y así sucesivamente, 3 meses después, los moderadamente tóxicos y los ligeramente tóxicos y virtualmente tóxicos no requieren modificación de etiqueta, no requieren avisaje, y es el incentivo que la misma norma da para el uso de plaguicidas cada vez ambientalmente más amigable. Mientras más amigable, menos avisaje. No todo hay que dar aviso, obviamente aquellos que se apliquen al interior de una infraestructura aislada como un invernadero se eximen de la obligación de avisar. Aquellos plaguicidas cuyos usos indicados están exclusivamente para condiciones de confinamiento, pastas, pastillas, otras que van a graneros, bodegas, contenedores, toda la fumigación que se hace en los packing, esa no requiere avisaje, es solamente la que está en el campo. Aquí está la ruta lógica. Un apicultor tiene que dar aviso 48 horas al apicultor, tal como lo señala el artículo 12 de la ley. El agricultor va a la consulta de la aplicación web del SAC, computador, teléfono, tablet, 48 horas antes. Se le hace llegar un archivo, siempre lo pensamos en un Excel, podrá evolucionar tal vez, con la lista de los apicultores que están en el CIPEC. Y bueno, para eso estamos en los plazos, son 15 meses para la implementación. Este aviso es sin perjuicio del aviso al Ministerio de Salud, que ya lo tenía en su norma desde hace más de 10 años, 15 años. Y aquí, en el ámbito de la fiscalización, lo que ya señalábamos, tenemos que ocuparnos de los registros, que es la forma de tener la certeza que el agricultor cumplió con el avisaje. Ese mismo registro también aplica para los apicultores. Si alguien llegó y no se registró, va a quedar registro de cuándo ese apicultor llegó a la zona, que también es un medio de prueba, porque esto nos va a generar múltiples demandas. Algunos pantallazos de la plataforma que se está desarrollando, solo están con diversas herramientas, lo voy a pasar muy rápido. Hay un lugar donde se va a generar la aplicación, qué es lo que tiene que, la fecha en la que está programada, la duración de la aplicación, son valores estimativos. Aparece el nombre del plaguicida, pusimos el caso emblemático carbarilo, que es tremendamente tóxico para las abejas. Aparece allí el resumen. Entonces, en Maule, en la comuna de Molina, un plaguicida va a aplicar carbarilo 85WP, muy tóxico, y se va a hacer aéreo, es un supuesto, y por lo tanto la zona de influencia 3.200 metros señala allí. Y entonces esto es lo que hay que guardar, y este aviso llega a los que están, hay que hacérselo llegar a los que están en el directorio. Allí está el directorio, también es un supuesto. Estoy seguro que no ven nada, pero con buena fe. En la primera columna está el nombre y los apellidos de los agricultores o empresas razones sociales.
el teléfono, el correo electrónico, la dirección. Entonces, va a estar la opción de mandar un mensaje de texto al teléfono, va a estar la opción de mandar un correo electrónico. Lo importante es que el aviso llegue y que esté siempre la evidencia, que esa evidencia respalda al agricultor de que dio aviso. Enviar por correo electrónico, exportar al Excel, cerrar. Bueno, en resumen, los titulares de los plaguicidas deben ajustar las etiquetas. La pregunta la pregunta principal, aquello por lo que se nos invitó, el listado de plaguicidas que generan un daño potencial a las abejas, favorablemente todos excepto uno que está suspendido, están en tiempo y forma de acuerdo a los plazos de la norma, y ese listado de plaguicidas ya han presentado las modificaciones a las etiquetas. Los usuarios deben usarlos respetando plenamente las indicaciones de las etiquetas, dando aviso a los apicultores al menos 48 horas a través de medios trazables. Los apicultores deben estar registrados en el CIPEC apícola y ese es un deber de los apicultores. Si el apicultor no cumple con ese deber, también es sujeto de fiscalización y de multas. Es la presentación, yo pensé que me iba a demorar más. Quedo atento a la... Diputados, se ofrece la palabra. Voy a bajar la presentación. ¿No hay dudas? Yo tengo hartas dudas. Yo tengo hartas dudas. Cuando se refiere a los colores de la etiqueta, no sé si me alcanza a ver ahí. Correcto. Es el color amarillo. Es el que tiene color amarillo. Al final de la... Correcto. Esa es una denominación generada en una norma de los tempranos 2000, está vigente aún, y está inspirada en una norma de la Organización Mundial de la Salud. Y es una norma para la toxicidad humana, no para la toxicidad de las abejas. Por eso la diferencia. Con la norma técnica que yo señalé, se crea una nueva clasificación y esta vez es ecotoxicológica. Entonces, cada etiqueta tendrá la banda que siempre va a tener el elemento de protección al ser humano, y adicionalmente aparecerá, si aparece la abeja, hay afectación ecotoxicológica sobre las abejas. Si no está la abeja en la banda, en los iconos sobre la banda de color amarillo, ese plaguicida no requiere avisaje y no tendría afectación sobre las abejas. Ya, Esos son los... Nocivo es otra denominación que siempre está, pero no tiene nada que ver con las abejas. Lo que pasa es que este es un insecticida, Sí, que tengo claro. acá, no voy a dar el nombre, Ujú. pero habla de muy tóxico para las abejas. Claro. ¿No debería ir con rojo? No, porque el rojo está pensado en toxicidad humana. Ya, o sea, estos colores que están acá Ujú. son deberían ser otros después. No, son independientes. Es que en el mismo cuerpo aparecen los dos elementos de protección. Ser humano, que es el ¿Ya? primero por ¿Ya? sobre todo, ¿Ya? y ese siempre va a tener los 4 colores. ¿Ya? Verde, azul, amarillo y rojo. Ya. Protección humana. Ok. Y un segundo elemento de protección, que son las abejas, es cuando aparezca el icono de la abeja, y van a aparecer además las frases de advertencia. Y en las frases de advertencia que están en el lado izquierdo de la etiqueta, siempre tradicionalmente aparecen 6 frases de advertencia: no comer, no fumar, no ingerir alimentos mientras está aplicando. eliminar conforme el triple lavado, ocupar todos los elementos de protección personal. Entonces aparecen en el lado izquierdo la descripción de cómo tienen que usar los elementos de protección personal y que son coherentes con los iconos que aparecen abajo. Si dice guantes, abajo aparecerá el icono de guantes. Si dice máscara, entonces, para facilitar precisamente con la gente que en algún momento tenía algún tipo de dificultad con la lectura.
Aparecen ahora con esta norma 2 o 3 frases nuevas en alusión a las abejas. Esto trae eso. Ese es el logo de las abejas. Así en la cámara lo ven ahí. Trae una abeja dibujada, ¿no es cierto? Y Correcto. además trae un vacuno y un ave, ¿no es cierto? Sí, porque es un plaguicida Y tóxico. trae agua y peces. Es muy tóxico, por eso tiene la franja amarilla. Después de la amarilla viene la roja. Pero en los elementos ecotoxicológicos, si ese plaguicida cae a algún curso de agua, va a afectar fauna silvestre. Si ese plaguicida en el curso de agua o no respetando los periodos de carencia, que también están definidos en la etiqueta, puede afectar a vacunos y a otros animales domésticos. Este que le estaba mostrando es un insecticida, pero Ujú. tengo acá, mientras exponía, busqué otro que es un... a ver... este está con franja verde. Sí, Dice, cuidado nomás, dice. claro, ese es el plaguicida de menor toxicidad para el ser humano. Correcto. No significa que sea muy amigable ni nada. Siempre hay que tener todos los elementos de protección que aparecen igualmente sobre la franja verde con los iconos, y en el lado izquierdo de la etiqueta aparecen todos los elementos de protección personal que tienen que ocuparse. Solamente trae eso, que es la contaminación de peces y Es nocivo para los cuerpos de agua y pudieran tener este alguna es un afectación. herbicida. Correcto. Que, entonces la nueva nomenclatura debería traer, además de esto, otro... Correcto. Aquel que mostró en un comienzo que tenía la banda amarilla, ¿Ya? ese es un plaguicida que ya está adecuado para la norma. Porque trae la abeja. Perfectamente. Y antes o sea, está dentro de los plazos, precisamente por ello, porque el 25 de enero todo plaguicida que se vaya a utilizar tiene que tener el avisaje. Vamos a tener una etapa de transición porque hay plaguicidas que fueron etiquetados antes y que están disponibles en el comercio. Y con mucha cautela vamos a tener que aplicar la norma, todos. Disculpe, quiere traer otro más. Este amarillo, Amarillo y no tiene la... pero es herbicida y no tiene la abeja, tiene solamente peces y vacunos y aves, digamos. Por lo menos la imagen que se ve ahí Sí, en líneas generales los herbicidas, la gran mayoría no son dañinos para las no abejas. tienen afectación sobre las abejas. Los de la serie 1000, que son insecticidas, una amplia mayoría, no diré el 100, pero 80-90% Ya. de ellos. Y los herbicidas en este caso no tienen la obligación de avisar en este caso. Claro, pero el peso de la prueba está en la empresa titular del plaguicida, que tiene que demostrarlo. Y tiene que demostrarlo con los análisis que respaldan esa afirmación. En líneas generales, los herbicidas están destinados a controlar malezas, no controlar insectos, por lo tanto no deberían. Pero pueden tener algún elemento acompañante, algún coformulante que aumente su nivel de toxicidad sobre las abejas, y eso lo tienen que demostrar. Las empresas químicas son empresas altamente profesionalizadas, muy serias, cuidan su buen nombre. Hay una política que las empresas químicas tienen, que es el compliance, política de cumplimiento en español, y nadie está exponiendo el nombre de la compañía a inconvenientes. Por eso son los principales interesados en cumplir con la norma. Tenemos fuerte presión de ellos porque los procesos de actualización de sus etiquetas sean rápidamente revisados para autorizar, y una vez que autorizan, ellos cambian la etiqueta y pueden colocar el producto dentro del mercado. El 25 de enero está a la vuelta de la esquina. Cuando dice prácticamente no tóxico para abejas y aves, Claro. ¿tengo que avisar o no tengo que No. avisar? Si es herbicida, no. No. O sea, en general los herbicidas no necesitan avisaje. En líneas generales, hay que verlo caso a caso, pero el 95% de ellos no va a tener que dar avisaje, porque está diseñado para controlar malezas, no para controlar insectos. Insisto, puede haber un elemento coformulante que le da mayor ductibilidad a la sustancia cuando se está preparando, que pudiera tener algún tipo de afectación.
Lo señalo con harta fuerza porque nosotros generamos una adecuación al principal herbicida del mundo y nos colocamos al mismo nivel de Europa, referente el ingrediente activo glifosato. Todo el mundo lo quería atacar porque era famoso, y Europa eliminó un coformulante del glifosato y con eso bajó el nivel de toxicidad. Y nosotros dijimos, bueno, hagamos lo mismo que los europeos, porque de esa forma aseguramos que no nos lleguen aquellas cosas que están prohibidas allá. Y las razones técnicas con las que desarrollaron la prohibición para nosotros fueron súper plausibles, las escuchamos, las analizamos, las estudiamos. Cerca de 3.000 publicaciones hacían alusión a bajar este coformulante y por ello generamos el año 2022, apenas llega esta administración, la restricción y fuimos el primer país de América en tener glifosato con restricciones a ese coformulante que se llama taloguamina. Aquí tengo una etiqueta de un glifosato. Ujú. Está con la franja amarilla, o sea, perdón, franja verde, perdón, Verde, y no tiene y afectación no sobre tiene la- afectación sobre la abeja. Solamente sobre peces, cursos de agua, Correcto. animales y aves. Están todavía dentro del plazo, si acaso esa formulación, en Chile tenemos 42 formulaciones de glifosato, puede que alguna de ellas lo tenga. El peso de la prueba está al otro lado, tiene la empresa química que presentar los antecedentes para que nosotros autoricemos la etiqueta y en ese caso ellos cambian la etiqueta y la meten al mercado con la etiqueta nueva. Pero siguiendo con la misma línea, el 80% de los herbicidas no debería tener problema y tal vez el 90%. Y si hay alguno que tiene es netamente por los coformulantes, no por el principio activo. La etiqueta aquí de este glifosato señala que no es dañino a la abeja. Mm. Colega, me tomé yo la palabra. Sí, por favor, diputada Noya, adelante. Yo solamente preguntarle a don Rodrigo cómo se ha podido difundir esto, cómo se va a hacer para que tanto los agricultores como los apicultores lo tengan claro. Y usted considera cuál será al día de hoy el avance en los cuales ellos puedan estar en ese registro que usted señalaba. ¿Qué avance hay? Porque es responsabilidad de ellos, usted señalaba, pero también cómo lo hacemos para que nadie hoy día no tenga la información si se ha dedicado a la apicultura, a tener apiario, cómo lo va a hacer, quién puede colaborar con esa información más en el terreno mismo, porque a mí me parece muy claramente la exposición que usted señala, los temores más que más nos parecía afectar con los herbicidas. Usted señala que hay un 90% que no tendría una afectación, pero sí los insecticidas, y por lo tanto ese nivel de información, de difusión, de conocimiento que nosotros la recibimos de parte de usted aquí en esta comisión, pero cómo esto se transmite a quienes hoy día están quiénes son los que hoy día están dedicados a la apicultura, a pequeña, mediana y a mayor escala, y sobre todo los más pequeñitos que puede terminar afectando si ellos tampoco tienen esta información, o sea, nunca van a saber que a lo mejor era importante o no, le entregaron la información, da la situación de que este agricultor puede que haya tenido que fumigar en este lugar con algo que era más tóxico, que era más bien un insecticida, no así un herbicida, y que el lugar en los cuales se encontraba este apiario finalmente pueda tener una afectación. Y también cómo lo han recibido, la información que pueda tener la red de apicultores y todos ellos que tienen también su propia orgánica para poder apoyarse. Adelante, don Sí, Rodrigo. gracias, presidente. Sí, agradecer la pregunta. La verdad es que favorablemente esta norma, mientras se estaba construyendo, las normas técnicas tuvieron
mucha difusión, mucha participación activa. Fue este concepto real de transparencia activa, porque cada una de las normas técnicas fue puesta en consulta pública varias veces. Pero siempre está el desafío de no se nos habrá quedado alguien afuera sin saber. Entonces tenemos mucho vínculo con los gremios que agrupan a los apicultores, también con los gremios que agrupan a los agricultores, y hoy por hoy los directores regionales del SAC están en una estrategia de comunicación permanente en esta materia, porque la ley apícola es de impacto. Favorablemente, ya durante enero vamos a tener ya las primeras consecuencias de esta norma. Fue una etapa larga de adecuación, y creemos que no deberíamos tener inconvenientes. Hemos tenido consultas de agricultores. Te señalaba, presidente, la correspondencia de don Camilo. También me llamó y me dijo, oye, la mejor disposición para dar a conocer esta información a los agricultores, y por cierto, la tomamos porque nos interesa mucho tener esa capacidad de convocatoria que nos faciliten las distintas agrupaciones de agricultores, de apicultores, para transmitir el ABC de la norma, cómo nosotros hemos proyectado la implementación de ella, y el plan de difusión y comunicación siempre ha estado. Entonces, ahora que ya estamos en los últimos 6 meses antes de la entrada en vigencia de de las primeras obligaciones, viene fuerte esta difusión. Vamos a ocupar plataformas telemáticas, vamos a ir a terreno, vamos a juntar a los agricultores, a los apicultores en reuniones, y donde nos inviten y haya gente, vamos a exponer esta norma. Así que, y disponible, por cierto, para apoyar en esa materia. Diputada Labra, adelante. Gracias, presidente. Solamente quiero reforzar el punto de la diputada Nullao, porque conmigo han hablado tanto agricultores como exportadoras y apicultores, y efectivamente no tienen todavía la claridad necesaria. Usted, subdirector, ya nos explicó más o menos cuál es la estrategia, pero yo creo que esto es tan relevante que exista total claridad, perdón, que quizás podríamos, yo sé que está presente, pero oficiar para que nos pudiese mandar un plan de actividades estructurado, con plazo, ¿cierto?, con reuniones, porque usted mencionó que se estaban haciendo reuniones con gremios de agricultores, que no sé si esas reuniones se han efectuado a nivel regional, organizadas por los directores del SAC, o hay una mesa de trabajo. Pero de todas maneras necesitamos saber cómo esto se va a planificar a futuro para poder dar un poco de tranquilidad y que efectivamente exista una información clara y esto no tenga perjuicios, porque la idea es que tenga beneficio. Eso por un lado, presidente, si podemos oficiar para tener esa planificación de cómo se va a comunicar. Y en segundo lugar, respecto a la manera en que se tiene que avisar por parte del agricultor, estaba viendo la presentación, que tienen que mandar un correo, un documento o un mensaje de texto, y que tienen que guardar, me imagino, el pantallazo, el mensaje de texto o el correo, y si le roban el celular quizás no tiene cómo acreditar que avisó. Entonces eso me parece como bien complejo, y quisiera saber si han analizado eso, de automatizarlo de alguna manera, ver la capacidad que tienen los agricultores para avisar. Y por último, ¿cuál es la capacidad del SAC para poder fiscalizar todo esto, que va a ser harto trabajo adicional? Gracias, presidente. A ver, ¿habría acuerdo para despachar el oficio que solicita la diputada Labra? Ya. Director. Gracias. Sí, bueno, esas preguntas nos las hacemos siempre, ¿eh? La verdad es que son de toda lógica, es de sentido común. El hecho de que la norma exija 48 horas antes supone que en algún momento de esas 48 horas esa persona podrá estar en algún lugar donde tenga conexión, tanto a internet o a teléfono. Es
sin duda tal vez la pregunta más compleja, porque puede haber un 1%, menos del 1%, pero puede haber una persona que no pudo dar aviso y su aplicación va a tener afectación sobre otros. Antes de que naciera la ley apícola, esto ya estaba en las otras normas y hablaba de cédula. Los decretos 5 y 158 del Ministerio de Salud dice notificación por cédula, y eso suponía que había un formato donde decía yo, Juan Pérez, voy a aplicar Carbarilo y tengo que ir a avisarle, y tenía que darse la lata de ir a entregar una copia de la cédula a todos los que estaban alrededor. Cualquiera de ellas, el objetivo uno y único es que el mensaje no se pierda. Entonces, que el mensaje llegue a tiempo para que se cumpla esta máxima. Me refuerzo mucho en lo coloquial y pido siempre disculpas por ello, pero el que avisa no traiciona, y efectivamente el caballero me avisó. Yo tuve 48 horas para tomar la decisión de tomar mis abejas y llevármelas o protegerlas. Hay apicultores que han señalado que es un tiempo muy acotado, pero cuando se estaba discutiendo la ley, teníamos esa misma discusión. La ley lo sancionó en 48 horas y es el tiempo prudente, pero nos preocupa. En algún minuto también esbozamos la posibilidad de que esta misma plataforma facilitara el envío del mensaje. Le hemos dado todas las vueltas, en serio, diputada, y sí, nos gusta harto la idea de la inteligencia artificial, y estamos en la versión 1 de esta plataforma. Entonces, perfectamente mañana podríamos, si hacemos la adecuación a la plataforma, generamos una breve adecuación a la norma de rápido despacho, de forma tal que alguien apriete el botón y el avisaje llegue rápido y oportunamente. Esperamos que así sea. Generaría el medio de prueba automático y evitamos lo que usted muy bien señala. Se perdió el teléfono y el medio de prueba se perdió. Y va a haber en algún momento, esta ley nació porque habían conflictos entre el agricultor y el apicultor. Entonces necesitamos eso tenerlo súper claro. Cuando lo construimos de la forma que se los he expresado ahora, hasta ahí nos deja con cierta tranquilidad, pero si hay posibilidad de generar una mejor versión, vamos por ella. De todas formas, vamos por ella. Diputado Bugueño me iba a solicitar algo. Ya, perdón. Ya, perdón. Sí, Disculpe. no, gracias. Sí, la capacidad de fiscalización, bueno, tengo que hacer necesariamente el punto. Esta es una iniciativa de origen acá en el Congreso, una iniciativa parlamentaria, no, por lo tanto su impulso no tuvo ningún recurso adicional. Por lo tanto, lo único que nace para nosotros es una obligación adicional con los mismísimos recursos. Pero también somos buenos para ello, así que optimizamos el recurso siempre. Sí, a ver, nosotros fiscalizamos en el orden de las 4.500, 5.400 actividades de fiscalización al año en todo Chile. Hacemos una fiscalización de la aplicación, del comercio, de la distribución, y de entre esas mismas actividades, por cierto, vamos a tener que cubrir cuando haya una denuncia o orientando nuestra fiscalización con aquellas que quedaron con avisaje al SAC, van a orientar la fiscalización. Sin avisaje, hoy día voy el día 18 de junio a hacer una ruta de fiscalización. Sin avisaje, lo que encuentre. Con avisaje, sé que don Jorge va a aplicar, sé que doña Paula va a aplicar. Entonces puedo ir y decir, oye, en la ruta de fiscalización vas a encontrar 2 personas aplicando. Y eso va a ayudar enormemente. Por lo tanto, los recursos de fiscalización son los mismos, pero con una mejor orientación que nos va a permitir
mejorar el estándar de eficacia de nuestras actividades. Sobre el punto, ¿verdad? Gracias, presidente. Bueno, lamentablemente acá desde el Parlamento nosotros no podemos hacer ninguna moción ni proyecto de ley que considere mayores recursos, porque todo lo que tiene que ver con financiamiento, presupuesto del Estado es de exclusiva responsabilidad e iniciativa del Ejecutivo. Por lo tanto, quizás sería razonable que en la discusión de la ley del presupuesto, que prontamente ya vamos a empezar a tener adelanto, lo pudiesen considerar. Muy bien. Diputado Bugueño, ¿y a solicitar algo? No, sí sé que... a ver, se lo planteo a los demás colegas. El diputado Bugueño le llegó una solicitud que, no sé, entiendo que se le olvidó o le llegó después para efectos de convocar a alguien desfasado. Pero plantéelo, diputados, si estamos aquí en comisión podemos resolverlo. Sí, le agradezco, presidente, siempre la deferencia. Tengo una solicitud de audiencia por parte de una agrupación que tiene que ver con un bypass en San Fernando, en la región de O'Higgins, y justamente coincide con ambas comisiones que yo soy miembro, de Agricultura y Obras Públicas, y están solicitando audiencia para poder exponer la situación de este segundo bypass en la comuna que acabo de nombrar, San Fernando. Una agrupación Salvemos al Valle, tiene que ver con sentirse en una intervención, sobre todo en terrenos agrícolas, en San Fernando, y es por eso que quieren exponer las razones por las cuales ellos no están de acuerdo con este segundo bypass y lo que afectaría a la pequeña y mediana agricultura en toda su forma. Así que solicitar poder dejar también incluida esta solicitud. Se lo ingresé, presidente, al WhatsApp grupal que tenemos de la Comisión de Agricultura, pero poder priorizar. ¿Habría acuerdo para tenerlo presente para poderlos convocar más adelante? ¿Sí? Ya, yo sé que estaba fuera de plazo, pero está bien, no, sí. No, sí lo puedo hacer. Diputada Nullao me solicitó la palabra también por el tema. Era que tal vez este registro debiera haber sido de ambos, no necesariamente de los que tienen los apiarios, los que son de la red apícola, sino que también ellos debieran conocer que en su entorno hay productores agrícolas, para estar atentos, porque generalmente ellos no pueden saber en cuáles son las fechas que van a fumigar con herbicida, cuáles van a ser aquellas en que van a fumigar con insecticida. Entonces también, por eso decía, cómo en el territorio uno se tiende a conocer cuáles son las vocaciones productivas que cada uno realiza. Entonces uno dice, ya yo en un mapeo tanto puedo conocer qué tipo de producción tienen. Algunos tienen frutales, otros pueden tener, puede ser agricultura, otros tienen pequeños apiarios en ese lugar. Entonces decía, ¿por qué no ese registro es más integral con todo lo que se desarrolla en ese territorio? Adelante. ¿Ahora? No, ahora sí. Gracias, gracias, presidente. Sí, diputado Nullao, la verdad es que nosotros siempre esto lo analizamos con la política del buen vecino, pero ese buen vecino supone cierta condición de residencia permanente, por así decirlo. Entonces, si hay un apicultor establecido en una zona, él conoce a sus vecinos y sabe dónde están. Lo difícil siempre va a ser para el que presta servicios de polinización, y él es el que se anda moviendo. Entonces, la lógica cuando se construyó esto era, bueno, a ese apicultor que presta servicios y que llegado el momento tiene que devolverse a su lugar de origen, tiene que hacerlo con la mayor prontitud posible y con información disponible. Si quiere quedarse en algún lugar, a lo menos que se registre en el CIPEC para que todos sepan que hay un apicultor en la zona
de forma tal que cuando vayan a hacer sus aplicaciones, ese apicultor tenga la información y pueda desplazarse. Aquellos otros que son más permanentes, no prestan servicios necesariamente de polinización, ellos, entendemos, conocerán a sus vecinos y por esta política del buen vecino recibirán el avisaje y conocerán cuándo es época de aplicación. Pero no es menor la reflexión que usted hace, que efectivamente, claro, hay una obligación hacia unos y no hacia los otros, pero fue así pensado y hasta aquí hemos pensado que fue un buen diseño. Vamos a ver cómo nos va de enero en adelante cuando ya empecemos a tener las primeras luces de retroalimentación de una norma ya en régimen. Consulte, si no... Sí. Gracias, que aprovechando que tenemos al subdirector para que quede mucha claridad. Sabemos que la ley dice que son 48 horas máximo. Si un agricultor avisa con 47, sería multa con 47 horas, o habría algún criterio. Sabemos lo que dice la ley, pero solamente para tener claridad, porque son algunas de las preguntas que nos hacen. Muchas gracias. No sé, claro. Bueno, una pregunta capciosa. Si está pensado siempre 48 horas y claro, los... sí, no, está bien. De formación soy ingeniero agrónomo y claro, también tengo el depende, para mí es súper adecuado, porque uno dice más menos, pero esa es mi profesión. Luego están los abogados. Los abogados no tienen ese mismo criterio, dicen 48 son 48. Entonces, ahora no puedo decir vamos a seguir una cierta línea, pero sí lo que hemos señalado reiteradamente y nuestros propios abogados también lo señalan, se aplica el criterio. La jefa de la división jurídica le ha solicitado siempre a los abogados de las 16 regiones que apliquen siempre el criterio, la norma de criterio, buen juicio, la sana crítica y varios otros elementos que tienen que ellos considerar para la elaboración de este proceso sancionatorio que recae sobre los que hubieran incumplido alguna norma. Es una buena norma, una buena práctica que desde la división de división jurídica se establece para el ejercicio en todas las regiones. Tenemos un buen equipo de abogados. Sí. A ver, respecto a ese tema, no es un tema menor lo que plantea la diputada Paula Labra, porque en muchos sectores no hay señal de celulares. Por lo tanto, por mucho que yo antes de las 48 horas empiece a avisar, el mensaje lo más probable es que no llegue antes de las 48 horas donde debe llegar. Y si hago el avisaje dentro de las 48 horas, si bien hoy día el pronóstico del tiempo es bastante exacto, pero hay variaciones. Y por lo tanto, la aplicación de los productos también dependen de las condiciones del tiempo. Viento, temperatura, humedad, una serie de variables. Entonces, claro, puedo llegar a aplicar en un determinado momento, pero las condiciones que me dice el pronóstico cambiaron. Y por lo tanto me obliga a poder tener que aplicar a lo mejor 1 hora o 2 horas antes de lo que yo pensaba aplicar, porque de lo contrario o no voy a poder aplicar porque después las condiciones no van a estar adecuadas o sencillamente el producto no va a surtir el efecto que yo quiero y va a generar más contaminación. Entonces también no es un tema menor. Dentro de la exposición colocó un ejemplo de un potrero cuadrado y el área de influencia también cuadrada. No es así. No es así. Porque desde la esquina del potrero cuadrado no es los 1000 metros
son más cortos que la punta del cuadrado más grande, por así decirlo, del área de influencia. Yo sé que lo colocó como ejemplo, pero hay que tenerlo presente, ese tipo de cosas. Sí, tenía como 10 láminas más, pero para optimizar el tiempo y borré la que explicaba ese caso. Pero es cierto, desde cada vértice así es, se tiene que considerar el área y con eso se genera un área compuesta que nunca va a ser cuadrada. Termina finalmente siendo una cosa como una ameba. Un círculo, un óvalo, Sí. una cosa así, Sí. una cosa rara, dependiendo del potrero, digamos. Correcto. A ver, para ir resumiendo, el sistema al momento de avisar le va a entregar inmediatamente cuáles son los apicultores que están dentro de esos 1000 metros a la redonda. Y 1000 y 2000. Correcto, le da el contacto, el celular y la dirección y todo, ¿no es cierto? Correcto. O sea, es automático. Uno coloca un punto, inmediatamente va y dice 1000 metros, esto es. Sí. Ya. Y el agricultor tiene que avisar al apicultor y además al SAC. Sí. Ya. Por lo tanto, hay que ha comprobado, digamos, al avisar al SAC que también se está haciendo ese tema. Correcto. Y el que avisa, la responsabilidad es del propietario, arrendatario o el prestador del servicio. Bueno, el prestador de servicio es una figura nueva que está precisamente consignada en la resolución 243. Antes no existía. Existía, pero no estaba en algún registro legal. Nosotros entendemos que hay responsabilidades que no se delegan y son funciones más bien las que en este caso se profesionalizan o se tercerizan. La verdad es que está pensado en el tenedor del terreno a cualquier título que sea la persona que haga el avisaje. Si él lo delega a la persona que hizo la aplicación, delegó la función, pero la responsabilidad siempre va a ser del tenedor a cualquier título, que es el que está tomando la decisión de la aplicación. Cuando habla de tenedor puede ser arrendatario, puede ser comodatario, puede ser usufructuario, mediero. Es la persona que es responsable del cultivo, por así decirlo. Así es. Puede delegar funciones, no responsabilidades. Ya. Consultas, estimados colegas. Seguramente nos van a surgir algunas dudas más adelante. Por supuesto. Tengo los otros dos elementos que me fueron consultados. Por favor, adelante. Sí, voy a partir por la consulta de la diputada Labra. Efectivamente, la resolución 243 nos ha tenido súper motivado en varias oportunidades de mejora. Efectivamente, el capítulo completo de avisaje que está en esa resolución, nosotros lo estamos suprimiendo. Sale de la 243, pero están los de estas normas que para todos los fines donde tenga que generar un avisaje también nos avise a nosotros. La resolución 243 era el 100% de los productos y esa ya está suprimida. Así que eso está. Más que compromiso, fue un emplazamiento en esa oportunidad, pero no hay problema. Pero está bien. Eso ya lo generamos. Y estamos generando igualmente algunas otras mejoras en la norma con arreglo a la simplificación del proceso. Hay un componente que aparece para la ley apícola, en el caso de los apicultores, un registro que se denomina cuaderno de campo. El cuaderno de campo es lo más tradicional y universal y transversal en los registros de la agricultura. Todos ocupan el cuaderno de campo para las aplicaciones que se hicieron, las fertilizaciones que se hicieron, las visitas cuando vino el profesional, etcétera, etcétera. En el caso de las aplicaciones de plaguicidas, nosotros a este cuaderno de campo le estamos llamando un libro foliado o un registro digital en caso de que también los tenga. Y la idea es que en ese registro único, que puede ser perfectamente un cuaderno de la marca de su preferencia, de croquis, claro, y ojalá foliado para que aparezcan, no se pierdan las hojas mágicamente, y aparezcan allí todos los registros.
la aplicación se hizo en tal fecha, la autorización de reingreso que tenía que estar aparte, que esté en el mismo cuaderno, todos los elementos asociados a la aplicación, la responsabilidad, las calibraciones de las máquinas, de las bombas de espalda y todo, también queden ahí mismo. Para el fiscalizador es muy práctico llegar a hacer las preguntas de rigor, la entrevista y pedir que se le facilite el cuaderno de campo. Entonces, seguramente va a llegar con el cuaderno y va a decir, oye, han hecho las aplicaciones, está todo tal cual lo hace no sé, tal vez el 70% de los que han avanzado con cierto nivel de profesionalización. Todos los exportadores, los productores agrícolas que derivan a la exportación, lo hacen con un cuaderno de campo. Todos los productores de hortalizas que entregan a supermercados en Chile lo hacen con un cuaderno de campo. Entonces, hoy día sí hay una brecha, sí, y vamos a avanzar sobre esa brecha, generando una norma con los tiempos y también para ello estamos trabajando muy de la mano con INDAP. INDAP tiene un componente muy importante. Hay un grupo de profesionales que están presentes en los distintos programas de INDAP que nos pueden perfectamente ser parte de la gestión de mejora de estos agricultores, y con ellos sin duda vamos a trabajar. Respuesta número 1. El honorable diputado, que no retuve su nombre, que hizo las consultas sobre la infección equina, efectivamente este es un virus que se ha presentado en algunas regiones. Chile está libre de ese virus y mientras mantengamos la definición de ser un país libre, vamos a tener que tomar algunas determinaciones en esta materia. Este virus se mueve por algunos insectos que nosotros no los tenemos favorablemente, pero sí hay contagios por algunas malas prácticas, particularmente las jeringas. Hay malas prácticas asociadas a que la misma jeringa pasa por varios caballos y en ese momento empieza a contaminarse los caballos. Esto está focalizado en los caballos de carreras a la chilena. No es que esté libre, sino que aquellos de cuarto de milla son los que mayoritariamente han presentado esta enfermedad. Está en algunas regiones, sí, en Biobío, en Ñuble, es donde más casos se han expresado. En Araucanía estamos haciendo igualmente las vigilancias porque se mueven. Y no es que el caballo se mueva, al caballo lo llevan asociado a las carreras a la chilena. No es el único caso, pero mayoritariamente donde lo hemos encontrado es en esta situación. Llegará luego en la respuesta al oficio que ustedes van a enviar, pero para no esperar tanto tiempo es lo que por lo pronto les puedo señalar, presidente y honorables diputados y diputadas. ¿Alguna consulta? ¿Ah? Dele nomás, aprovechemos el día. Todavía nos quedan 10 minutos. 12 ya. Muchas gracias, presidente. Sí, es breve. No, solamente agradecer al subdirector del SAC que gracias al emplazamiento se pudo recoger las inquietudes de los agricultores y tener la voluntad para poder hacer las modificaciones pertinentes. Eso se agradece. Pero también reforzar que es muy importante que esto se pueda comunicar e informar porque la resolución 243 entra en vigencia en enero de 2026. Entonces es muy importante que se puedan aclarar las dudas respecto a que se van a hacer modificaciones y que se va a suprimir lo del avisaje, poder comunicarlo de manera adecuada a los agricultores que estoy segura que lo tienen considerado. Adelante. Presidente, gracias. Sí, nosotros tenemos una comisión asesora de la Dirección Nacional en materia de evaluación, autorización y fiscalización de plaguicidas de uso agrícola.
y es precisamente este cuerpo que participa activamente junto con la Dirección Nacional en esta materia. Nosotros estamos trabajando junto a ellos y hemos generado varias reuniones bilaterales y la próxima reunión la tenemos programada para el día miércoles 25. Y allí nosotros deberíamos ya dejar, no quiero decir sancionado porque puede que tengamos que darle una vuelta más a alguna materia, pero en las reuniones bilaterales que hemos tenido con todos los gremios, con las asociaciones las asociaciones químicas, las empresas pequeños, medianos, grandes, los representantes del mundo campesino, del mundo medioambiental también, la relación con los otros ministerios. Hemos tenido reuniones con el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, con todos los servicios del agro también para avanzar en las adecuaciones. Hemos tenido muy buena respuesta. Dado que ha sido participativo, hemos podido tener un trato muy directo con todos y todas. Entonces, sí, sale el avisaje, pero todas las otras tenían una oportunidad de mejora porque había forma de simplificarlo para que tuviera una buena adecuación, un buen aterrizaje. Me gusta mucho a mí la retroalimentación que nos hicieron llegar particularmente el Instituto de Pensamiento del Agro, porque ellos dicen, tan agradecidos de la instancia de participación, pero reconocen que esta norma va a transformar la agricultura, precisamente porque esta dicotomía entre una agricultura ABC1 cumpliendo normas que no están en la norma, no en la norma chilena, son normas voluntarias. Hoy día subimos el estándar y con el acompañamiento para que todos suban y que nadie quede abajo. Entonces, estamos convencidos que es una oportunidad valiosa de nivelar hacia arriba, así que estamos contentos también por ello. Gracias, presidente. El tema de la fiscalización, ahí algo se habló. ¿Va a haber la capacidad efectiva para fiscalizar el tema? Siempre nuestras capacidades son acotadas, pero obviamente va a depender de el comportamiento de los entes fiscalizados. ¿Sí? Que como que si los agricultores, los apicultores hacen todos lo que cada uno tiene que hacer, seguramente la norma va a encontrar un terreno muy fértil para poder avanzar sin inconvenientes. Si empiezan a haber problemas de coexistencia, porque recordemos, yo me acuerdo siempre de doña Mercedes, la diputada que impulsó harto en la última etapa esta norma. Doña Mercedes Bulnes decía, bueno, esta es la primera norma que sanciona la coexistencia de los agricultores y los apicultores, porque habitan el mismo espacio. Entonces, si el agricultor aplica y no importando nada, claro, nos va a faltar brazos para fiscalizar. Pero si el apicultor, si el agricultor genera el avisaje, esta política del buen vecino, yo creo que no deberá presentarse problemas. Permítame además señalar que ha habido una muy buena respuesta de la industria química. La industria química ha entendido que un muy buen incentivo para que tengamos plaguicidas más amigables con el medio ambiente es precisamente ampliar la paleta de uso de aquellos que no requieren avisaje. Entonces, de alguna manera, se está generando un incentivo que no es perverso, por el contrario, es un incentivo bastante virtuoso, porque yo quisiera, si fuese agricultor, ocupar plaguicidas que me aseguren que no voy a tener problema con mis vecinos. Y si puedo optar por ellos, porque la plaga que tengo que controlar no requiere de otros de mayor complejidad o de mayor toxicidad, podría hacerlo. Así que respondo así su pregunta, presidente. Depende del comportamiento de los agricultores y apicultores si
nos va a alcanzar o no la capacidad fiscalizadora instalada. Usted hablaba de los cuadernos de campo, particularmente para fruticultores y los hortaliceros, pero para los cerealeros, los productores, ¿no es cierto? Y sobre todo los más pequeños, no sé, pues llega una persona a aplicarle y no llegan un cuaderno de campo, por así decirlo. O sea, Sí, es cierto. Nosotros también... Una consideración especial. La curva de consumo de los plaguicidas decae precisamente en la zona donde empieza a tomar mayor importancia los cereales. Los cerealeros ocupan plaguicidas, pero ocupan proporcionalmente mucho menos que los de la fruticultura y las hortalizas. El establecimiento de una pradera es el momento donde se ocupan herbicidas, y se ocupa una vez cada 4 años, cada 5 años, y luego la mantención es mínima, con una aplicación una vez o 2 veces de algún insecticida particularmente, y en alguna etapa del cultivo. En las hortalizas el cultivo tiene 40 días de vida útil y hay que aplicar el día 2, el día 6, el día 14. Y en el caso de los frutales, desde que salen de dormancia hasta la cosecha son 70 días y hay que aplicar a cada rato, cada 7 días, cada 10 días. Entonces, es cierto. Entonces, pero la norma es para todos. Entonces, en el caso de los cerealeros, ellos igualmente van a tener que implementarlo con un cuaderno que va a tener muy poco uso, pero es necesario dejar el registro para la fiscalización, pero particularmente también para el respaldo de ellos. y ahí estamos hablando solamente de productos nocivos para las abejas, porque si aplican un herbicida, ¿no tendrían por qué llevar un cuaderno? No, la norma 243, ahí está el cuaderno, y el cuaderno es para todos. Ya. El avisaje es el que no tienen que... Lo otro tiene que dar un historial de... Correcto. El cuaderno es para todos. El cuaderno es universal para todo Chile, tanto para los agricultores como para los apicultores. Diputada Flor, quería plantear otro tema. Por favor. Sí, gracias. Gracias, presidente. Bueno, estaba con el alcalde Curanilagua a propósito de un incendio que hubo en mi distrito de una escuela, por eso estaba en la Comisión de Educación, me excuso de no haber estado antes. Y quería plantear, presidente, que se pueda oficiar al director nacional de INDAP a propósito de los temporales de lluvia y viento que han afectado toda la zona, bueno, mi distrito, y después siguieron hacia el norte, digamos, desde la región del Biobío, pero particularmente en las provincias de Arauco y Biobío hubo mucha afectación a emprendedores y pequeños agricultores, por ejemplo, personas que tienen invernaderos. Y, por ejemplo, porque también entonces sufrieron la voladura porque los vientos fueron superiores a los 130 kilómetros por hora, incluso en otros superiores a ello. Entonces hubo pérdida del material que habían obtenido con su propio esfuerzo, otros con algún tipo de proyectos. También se les anegaron algunas semillas, fertilizantes, en fin, pérdidas para los pequeños agricultores o emprendedores que están instalados en predios, en terrenos, digamos, rurales. Entonces solicitar que se pueda oficiar, que es lo que estuve planteando en la mañana, pero hacerlo vía comisión, para que se haga el catastro a la brevedad. Esto no es tema nuevo, es recurrente lo que ocurrió en otros años. En esta ocasión, que se pueda tener el catastro de quiénes son los afectados y qué medidas van a tener remediales en el sentido de recuperar puedan recuperar su capital de trabajo, muchos de ellos, y que no sean vía proyectos en donde tengan que hacer aportes también ellos, sino que sea un aporte desde el Estado producto de estas inclemencias del tiempo que fueron de verdad muy desoladoras y que por lo demás se venía viendo ya de hace mucho tiempo, varios días, semanas, se anunciaba este frente mal tiempo y se supone que había las medidas de mitigación y acciones correspondientes para que no provocara los daños que provocó, pero los provocó y ahora entonces hay que reaccionar con nuestra gente del mundo rural. Por lo tanto, solicito que se pueda oficiar desde acá entonces para saber cuáles van a ser las mitigaciones respectivas para quienes tenían, como digo, emprendimientos desde el punto de vista agrícola. ¿Habría acuerdo para este tema y que yo lo abarcaría además a otras regiones de nuestro país, ¿no es cierto? O sea, todas las regiones. Desde O'Higgins al sur. Desde O'Higgins al sur, exactamente. ¿Habría acuerdo? Porque ya están, perdón, y para complementar, ya están preguntando mucho, las personas afectadas están viendo qué va a haber, qué respuesta va a haber, o qué colaboración, ayuda, aporte, en fin.
Así que eso, presidente. ¿Habría acuerdo? Don Rodrigo, Gracias. muchas gracias por su presencia el día de hoy acá. Seguramente igual han quedado algunas dudas dando vuelta, pero por lo menos ha avanzado bastante respecto a este tema y cuenta con la colaboración de esta comisión para entregar la difusión del caso y la buena aplicación de la normativa para que, como usted bien dijo, puedan convivir agricultores y apicultores dentro de un mismo espacio sin generar la afectación de unos a los otros, sino que finalmente puedan desarrollar adecuadamente su actividad. Muchas gracias a los demás integrantes de la comisión. Habiéndose cumplido el objeto de esta, se levanta. Muchísimas gracias.